¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto poder comunicarme una vez más con todos ustedes. Bien, las novedades que tenemos en las últimas horas se tratan de los hutíes, quienes han atacado a Israel desde miles de kilómetros y finalmente, luego de más de 200 lanzamientos de misiles, un misil logró penetrar la barrera defensiva de Israel y golpeó en un edificio en Tel Aviv, matando a una persona e hiriendo a otras 10. En cualquier lugar del mundo, si un país dispara un misil hacia el territorio de otro país, ese otro país de inmediato va a estar contestando. Bueno, Israel no tiene el mismo derecho porque la prostituida comunidad internacional, y trato de ser lo más fino posible, porque realmente no logro entender quiénes son esa comunidad internacional. Lo que sí queda muy claro es que está prostituida. Eh, le pide siempre a Israel, no te defiendas, no te defiendas, porque puedes generar una escalada. E Israel, a esta altura creo que hasta tontamente, le hace caso a esa comunidad internacional. Bueno, una vez que los hutíes lograron matar a un ciudadano, la paciencia de Israel llega a su fin y dice, bueno, creo que es hora de defenderme. Y se defiende destruyendo el principal puerto que tenían los hutíes. Recordemos que los hutíes son otro de los brazos armados, son un grupo terrorista armado por Irán, o sea, es otro de los brazos armados de Irán. ¿Cuál es su principal objetivo? Tratar de debilitar al régimen de Arabia Saudita, pero se dedica a atacar a Israel. Muy bien, Israel contraataca y la comunidad internacional dice, qué desproporcionado. ¿Qué tendría que haber hecho Israel? ¿Ir y matar a un hutí? No, Israel lo que hace es ir hasta el territorio donde están los hutíes y desde el puerto en el cual ellos se manejan, destruirlo. Y destruirlo lo más posible, porque esto es una guerra. A ver si entienden, esto no es Alicia en el País de las Maravillas. Esto no es la familia Ingalls. Esto es una guerra. Entonces Israel destruye ese puerto. Todo, todo lo que pudo destruir lo destruyó, minimizando las víctimas humanas. Porque si uno ve la magnitud del ataque de Israel y que estamos hablando de, no recuerdo ahora, pero una muy pequeña cantidad de muertos, todos ellos terroristas, estamos hablando de un ataque además controlado, no desproporcionado, de un ataque lógico y controlado. Pero bueno, la comunidad internacional evidentemente tiene un único objetivo, que es culpar a Israel de defenderse. Israel es culpable de defenderse. El día que Israel sea inocente va a ser el día que se deje borrar del mapa. Eso es lo que pretende esa comunidad internacional. Esa comunidad internacional que principalmente reside en Europa, el continente más genocida de la historia, no solo por su genocidio en América Latina, también el genocidio en cada una de las guerras que ha tenido en absolutamente todos los siglos. Es un continente bárbaro que vive en guerra. Siempre tienen una guerra. Hoy tienen activa la guerra entre Rusia y Ucrania. Una verdadera locura, donde la mayoría de los países europeos le dan la espalda a Ucrania porque le tienen miedo a Putin.
Porque la mayoría de los países europeos encabezados por Francia son cobardes. Los franceses son los primeros cobardes. Y se los recuerdo, en la Segunda Guerra Mundial, todos los ídolos, Charles de Gaulle y todos los ídolos que franceses se fueron de Francia, se escondieron en Inglaterra y entregaron París a los nazis para que no les destruyan ningún edificio, pero que les violen a todas las mujeres. Me encantaría ir a Francia y hacerles un ADN a los franceses, a ver cuánta sangre alemana hay entre los actuales franceses. Cobardes, sí. Los franceses son los más cobardes del mundo, diría yo. Lástima dan. Obviamente está mal generalizar, seguramente no. Hubo franceses en la Segunda Guerra Mundial que estuvieron en la resistencia y que fueron valientes, ¿no? Pero fueron muy poquitos, lamentablemente fueron muy poquitos. La gran mayoría se quedaron a lamerle las botas a los soldados nazis. Bueno, esa comunidad internacional europea que le da la espalda a Ucrania y que en la Segunda Guerra Mundial fue derrotada en un suspiro por los nazis, que si no fuera gracias a Winston Churchill, a Estados Unidos e increíblemente a Stalin, hoy en día la gran mayoría del mundo estaría hablando en alemán. Pero bueno, me estoy yendo un poco del tema porque me enerva realmente que esta gente siga teniendo el poder que tenga y que en su momento llenara los muros de Europa con carteles que decía judíos vuelvan a Palestina. Porque sí, porque para ellos y para todos, Palestina siempre fue la tierra de los judíos, porque Palestina se llama Palestina desde el año 156 después de Cristo, cuando el Imperio Romano intentó desjudaizar la zona. Hay que tenerlo bien en claro todo esto. Nunca existió una nación palestina, sí había árabes en la zona que se llamaba Palestina, pero nunca existió una nación palestina. Ni siquiera cuando tuvieron la oportunidad de fundar un Estado, lo hicieron. Israel sí. Los judíos se independizaron, formaron su Estado en 1948. Mientras tanto, Gaza y Cisjordania fue ocupada por Egipto y Jordania respectivamente. En el año 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel recupera esos territorios, expulsa a los egipcios, expulsa a los jordanos. A partir de ahí comienza a existir el pueblo palestino. A partir de ese momento comenzó a existir el pueblo palestino. A Israel fue el único país que le dio la posibilidad de formar un Estado independiente, tanto en Gaza como en Cisjordania. Y sistemáticamente los líderes de ese pueblo palestino dijeron que no. Y reitero, 1967. A partir de ese momento existieron líderes palestinos. Yasser Arafat fue el primero. Entre 1967 y el Big Bang jamás existió un líder palestino, porque jamás existieron los palestinos. Lo tienen que tener claro. Es la historia, y no es la historia contada por un bando. Es la historia que todos sabemos. Porque si esta historia fuera mentira, Jesús nunca hubiera sido judío. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Jesús nació en Judea, nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Todo lo que vino después no tiene absolutamente nada que ver con Jesús, ni la Iglesia Católica, por más que le moleste a los católicos. Ni ellos tienen que ver con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús murió como judío. Volviendo al presente, Israel se va a defender. Se sigue defendiendo y se va a seguir defendiendo hasta la última gota de sangre. Ténganlo claro. Esta es una guerra que no empezó Israel, pero sí la va a terminar Israel. Va a terminar con Hamás, va a terminar con Hezbollah, va a terminar con los hutíes y, si es necesario, también con el imperio persa, con Irán, que es el verdadero enemigo de Israel y del mundo occidental. Am Israel Hay.